Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre el índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de marzo del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, ¿sí podrías pasarnos los resultados? Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta correspondiente al mes de marzo. La encuesta de confianza del consumidor. Al respecto, esta presentación, como siempre, está dividida en 3 grandes tópicos. En una primera parte, hacemos referencia de manera muy breve a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, por si haya alguien que esté por primera vez en esta conferencia, tenga una idea de a qué se refieren los indicadores y qué es lo que nos están mostrando. Y si alguien tiene algún interés por adentrarse en los detalles, en la página web del Banco Central se encuentran perfectamente detallados. Además, damos una característica de la población encuestada para finalmente dar los resultados de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella. Entonces, como dijimos, en noviembre del 2017, el Banco Central autoriza el relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza, que entonces le realizaba la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística. Desde entonces, el instituto realiza el relevamiento de datos y la información, una vez descodificada, es remitida al Banco Central para su procesamiento, análisis y publicación. Entonces contamos con esta estadística desde enero del 2018 y la publicamos desde julio del 2020. Es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener indicadores del grado de confianza, tanto presente como futura, de las personas, del hogar y del país, y forma parte del conjunto de informaciones relevantes con el que cuentan las autoridades del Banco Central para la toma de decisiones de política monetaria. Perdón, 400 hogares los primeros 20 días de cada mes, en donde contestan personas de 18 años y más. Las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambareña, Embú, Mariano Roca Alonso, representando esto alrededor del 45% de la población urbana. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En una primera se realiza una caracterización de la población, en donde se detallan si los encuestados de qué edad son, de qué género, nivel de estudios. Y en una segunda se realizan las preguntas de interés propiamente para la elaboración de los distintos índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que llamamos ICC. En pantalla tenemos las preguntas utilizadas para la elaboración del índice. Las 6 primeras en realidad son las utilizadas para la elaboración del índice y son, como veremos más adelante, de naturaleza perceptiva, mientras que las 2 últimas, si bien no son utilizadas propiamente en la construcción del índice, son de un enfoque actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. Como dijimos, los 3 índices calculados son el índice de situación, que comprende la valoración que tienen los encuestados de situación económica actual con respecto a un año atrás. El de expectativa, comprende la valoración de los encuestados de situación económica esperada para dentro de un año. Y el ICC es el promedio de estos 2 índices anteriores, el de situación y el de expectativa. Ahí podemos ver que tanto el índice de situación, de expectativa y de confianza puede subdividirse en otros subíndices o índices parciales. Y cada uno de ellos puede tener, tanto el hogar, el país, como las personas pueden tener un subíndice de situación, expectativa y confianza. Así vemos las preguntas 1, 3 y 5 que habíamos mostrado al principio, son las utilizadas para elaborar el índice de situación. Y la consulta es si creen que
tanto las personas, el hogar y o el país, la situación económica está mejor que hace un año atrás. Y en cuanto a las expectativas, se le pregunta si su situación económica actual, tanto de la persona, del hogar, del país, creen que está mejor o igual que para dentro de un año. El índice de confianza no es otra cosa que el promedio de cada uno de ellos. En cuanto a las principales resultados obtenidos en esta encuesta y más adelante los resultados de la propia encuesta, tenemos que el género de quienes contestan esta encuesta se mantiene más o menos estable desde que empieza la misma, hacia alrededor del 60% son mujeres y alrededor del 40% que contestan son hombres. Específicamente en marzo del 2022, el 58.5% de los encuestados eran mujeres y el 41.5% fueron varones. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, también tiene la misma característica desde que empieza la encuesta y vemos que la mayor parte de los que contestan esta encuesta se encuentran en el grupo de edad de 55 años y más. Específicamente en marzo del 2022 fue del 38.8%. Seguido por aquellas personas que se encuentran en el rango de edad entre 45 y 54 años en marzo del 2022 fue de 22.5%. Las personas en el rango entre 35 y 44 años de edad que contestaron esta encuesta son el 20% de la misma. Y entre 25 y 34 años es el 14.3%. Mientras que las personas de 18 a 24 años que contestaron esta encuesta alcanzan un 4.5% del total. Esto, como siempre decimos, se cree que la mayor parte de las respuestas se encuentran en estos rangos de edades porque se busca que conteste la cabeza del hogar. En cuanto a los niveles de estudio, también tiene la misma característica de que empieza la encuesta y vemos que la mayor parte de las respuestas vienen de personas que tienen educación media o entre el primer y el tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato, seguido por superior universitario, que en marzo del 2022 fue del 23.3%, seguido por educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo, lo que antes llamábamos primaria o del primer al sexto grado, que es el 21.3%, seguido por la educación escolar básica, pero el tercer ciclo entre el séptimo y el noveno grado o ex secundaria, que en marzo del 2022 corresponde al 11%. El 4.3% de los encuestados que participaron en esta encuesta tenían el nivel superior no universitario culminado, mientras que el 6.8% de los encuestados no tenía ninguno de los niveles mencionados culminados. En cuanto a los principales resultados, tenemos que el ICC o el índice de confianza del consumidor se ubica en 45.8, un nivel inferior tanto al mes anterior como al año anterior, que fueron de 50.8 y 46, ubicándose después de 8 meses en la zona de contracción o de pesimismo. Recordemos, como dijimos al principio, este índice de confianza está compuesto por dos subíndices, el índice de situación que tenemos en pantalla y el de expectativas que vamos a ver un poco más adelante, la siguiente lámina. Recordemos que vemos que el índice de situación presenta un nivel inferior al del año pasado, 35.7, levemente superior que hace un año atrás, 28.2. Recordemos las preguntas utilizadas para la construcción de estos índices, que eran la 1, 3 y 5, y comprendían las valoraciones que tienen los individuos de su situación económica actual respecto a un año atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que están comparando su economía hoy con la economía de hace un año. Y recordemos que en marzo del 2021 el contexto general tampoco era muy favorable. Teníamos muchas actividades que estaban restringidas, había mucha incertidumbre desde el punto de vista sanitario, que hoy vienen mejorando. Existe mayor apertura en diferentes sectores, mayor movilidad de las personas, mejores niveles de empleo y también existe más certidumbre desde el punto de vista sanitario. Esto hizo que este indicador mejore un poco, pero esta mejora se vio mermada igual que la
que el índice del mes anterior por algunos factores que ya habíamos dicho en la presentación anterior, que fue por un lado la sequía que había afectado la oferta de muchos productos, el incremento de los precios del petróleo, que afecta también a los combustibles y a los demás precios, y también la incertidumbre que también afecta a las expectativas, como ya les dije, que trae la situación internacional. Entonces, como podemos ver, el índice de expectativas se ubica en 60.9, un nivel inferior al 65.9 del mes anterior y 63.9 del año anterior. Aquí recordemos las preguntas 2, 4 y 6, es la valoración que tienen o las expectativas que tienen los consumidores, las expectativas económicas hoy con respecto a un año adelante, o sea, con relación a un año. Claramente se encuentra todavía en la zona de optimismo, es decir, los consumidores todavía tienen buenas expectativas para el próximo año. Como les dije, tanto el índice de situación como de expectativa pueden subdividirse en otros subíndices que son el personal, hogar y país. Aquí vemos, si recuerdan, el índice era de 30.7% y había mejorado con respecto al año anterior. Vemos que cada uno de ellos mejora con respecto al año anterior, aunque disminuye con respecto al mes anterior por las razones ya mencionadas. En cuanto al índice de expectativas económicas, también tenemos 3 subíndices, que son el personal, que se ubica en 70, el de hogar, que se ubica en 70, el personal en 66.4 y el de país en 46.4, que ahora entra en zona de pesimismo. Vemos que tanto el subíndice del hogar como el subíndice personal se mantienen en zona de optimismo. También el índice de confianza podemos desagregarlo en personal, hogar y país. Y vemos que el que tiene mejor desempeño es el índice del hogar con 56.2, seguido por el índice personal 51.3. Ambos se mantienen en zona de optimismo y el índice de confianza del país se ubica en 29.9 en zona de pesimismo. Podemos resaltar que este índice siempre se mantuvo en zona de pesimismo, solo el del país. En cuanto a cada una de las preguntas a partir de las cuales se construyen los índices, tenemos el índice de situación del hogar que si recuerdan, personal que si recuerdan fue de 36.3 y había disminuido con respecto a febrero, pero aumentado con respecto a marzo del 2021, es debido a estos porcentajes de respuesta. Vemos que el 16.8% de los encuestados opinan que su economía está mejor. Esto tiene un nivel muy parecido al del mes anterior, pero superior al del año anterior. Mientras que el 44.3% de los encuestados opinan que su economía está peor. Esto es superior al del mes anterior y muy levemente superior al del año pasado. En cuanto a aquellos que opinan que la economía está igual que el año pasado, el 39% opinó que su economía está igual en marzo del 2022. En cuanto al índice de expectativas desde el punto de vista personal, que si recuerdan fue de 66.4, y había disminuido tanto con respecto al año anterior como el mes anterior. Fue debido a estos porcentajes de respuesta. El 51.5% opina que su economía mejorará. Este nivel es inferior al mes anterior y levemente inferior al año anterior. Mientras que el 18.8% de los encuestados opina que su posición empeorará. Este porcentaje se incrementa tanto con respecto al mes anterior y al año anterior. Vemos que el 29.8% de los encuestados opinan que su economía será igual dentro de un año. Desde el punto de vista personal, también tenemos cada uno de los del hogar tenemos cada uno de los subíndices. Habíamos visto que este era el que había presentado el mejor comportamiento y fue de 42.4. Y disminuye con respecto al mes anterior y aumenta con respecto a marzo del 2021 debido a estos porcentajes de respuesta. El 17.3% opina que su
hogar está mejor que hace un año atrás y el 32.5% de los encuestados opinan que está peor, mientras que el 50.3% de los encuestados opina que la economía de su hogar está igual que hace un año. En cuanto a las expectativas del hogar, vemos que las mismas, la misma había sido de 70, fue la expectativa, la que tuvo mejor desempeño, pero a pesar de que había disminuido tanto con respecto al mes anterior como el año anterior. Así vemos que el 56% de los encuestados opinan que su hogar está mejor que hace un año, mientras que el 16% opina que está peor. Vemos que el porcentaje de encuestados que opinan que su hogar está mejor es bastante superior a aquellos que opinan que, que mejorará, que aquellos que opinan que empeorará. Motivo por el cual el índice se mantiene por encima de la zona de optimismo. En cuanto a las expectativas, a la situación del país, la misma fue de 13.4% y había empeorado con respecto a febrero y también mejorado con respecto a marzo debido a estas respuestas. El 5.8% de los individuos opina que el país está mejor que hace un año y el 79% de los individuos opina que el país está peor que hace un año, mientras que el 15.3% de los individuos opinan que el país está igual que hace un año. En cuanto a las expectativas del país, que si recuerdan fue de 46.4%, vemos que en marzo del 2022, el 31.3% de los individuos opina que el país mejorará y el 38.5% de los individuos opina que el país, la economía del país empeorará dentro de un año, y mientras que el 30.3% de los encuestados opinan que la situación económica del país dentro de un año seguirá igual. Como habíamos dicho, también teníamos dos preguntas que complementan esta encuesta y son: actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. Vemos que este porcentaje, si bien es bajo, el mismo disminuye con respecto tanto al mes anterior como al año anterior. Ante consultas hechas al Instituto Nacional de Estadística, nos señalaron que los encuestados hablan de las razones ya mencionadas en cuanto al incremento de los precios del petróleo, el combustible y los demás productos. Hace difícil la situación de ahorrar y esto también afecta a la decisión de compra de bienes durables. La otra pregunta es: ¿cree usted que es momento de realizar compras tanto como electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que todos y cada uno de ellos disminuyen tanto con respecto al mes anterior como al año anterior. Con estas 4 preguntas también construimos un índice de compra de bienes durables, y vemos que el mismo disminuye y se ubica en 3.6 frente al 4.8 del mes anterior y 5.8 del año anterior. La siguiente lámina nos muestra el bajo porcentaje de personas dispuestas a realizar compras de bienes durables. Todo esto que vemos en naranja son quienes opinaron que sí, y lo que está en celeste, quienes opinan que no es un buen momento de compra de bienes durables. Finalmente mostramos la evolución del índice de confianza de países vecinos, que serían países en desarrollo, y próximamente en la siguiente lámina mostraremos otra de países desarrollados, específicamente la Eurozona y Estados Unidos. Lo que mostramos en estos índices es el comportamiento de los mismos y vemos que cada uno de ellos disminuye para el mes de marzo. En el caso de Uruguay todavía no tenemos datos del mes de marzo, es el mes de febrero y se había mantenido en el mismo nivel que enero. Aquí podemos aclarar que cada uno de estos índices son construidos bajo una misma metodología de la Universidad de Michigan, pero son elaborados por diferentes instituciones. En Chile es elaborada por la
GfK Dimark, Uruguay por la Universidad Católica y en la Argentina por la Universidad Torcuato Di Tella. En cuanto al índice también de confianza, tanto los Estados Unidos como la eurozona también registran caídas mensuales, específicamente en el mes de marzo. Vemos que en Estados Unidos la confianza de los consumidores continúa empeorando en el mes de marzo por el aumento de la inflación que erosiona el nivel de los ingresos. Y con ello los niveles de vida se vieron reducidos más que en ningún otro momento, excepto durante las recesiones del 70 y del 2008. Finalmente, un breve resumen de todo lo que acabamos de decir. Entonces, en el mes de marzo del 2022, el índice de expectativas se ubicó en un menor nivel respecto al mes de febrero del 2022 y marzo del 2021. No obstante, sigue manteniéndose claramente en zona de optimismo. El índice de situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, registró un índice menor al de febrero 2022 y mayor al de marzo 2021. El índice de situación permanece en zona de pesimismo. Hacia el ICC, o el índice de confianza de los consumidores del mes de marzo del 2022, exhibió un nivel inferior en comparación con febrero del 2022 y marzo del 2021, ubicándose en zona de pesimismo. Desagregado por sus componentes en los periodos de análisis, en este periodo de análisis marzo del 2022, los respectivos índices de situación económica, tanto del hogar, del país y personal, se ubicaron por debajo de lo observado en febrero de 2022 y por encima de marzo de 2021. Finalmente, en marzo del 2022, los respectivos índices de expectativas, tanto personal, hogar y del país, exhibieron niveles inferiores a los constatados en febrero de 2022 y marzo de 2021. Muchas gracias.